Temporada 2 capítulo 20. Era tarde en la noche del segundo día de pasantías. Izuku estaba sentado en su cama en el taller de Agane, con una toalla alrededor del cuello y el pelo aún húmedo tras una ducha rápida. En Shizuoka, Yuji estaba tirado en su cama en la agencia de Edgesot, mirando el techo mientras hacía girar su teléfono en la mano. Finalmente, el aparato vibró. ¿Qué pasa, Midoriya?, contestó Yuji con voz relajada. ¿Sobreviviste a tu primer día de mecánica extrema? Itadori-kun. Sí, aunque terminé cubierto de polvo de concreto, la voz de Izuku sonaba animada, pero se notaba el cansancio. Agane-san es intenso. Pero logré mantener el flujo del don sin que se cortara. ¿A ti cómo te fue con el Gesot? Bien. Es un tipo que valora mucho el silencio. Yuji soltó una risa corta. Me hizo probar mi fuerza contra una aleación especial. Casi me rompo el brazo, pero logré dejarle una buena marca. Oye, ¿has sabido algo de los demás? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Yuji se incorporó, notando el cambio de energía de su amigo de inmediato. De eso quería hablarte, murmuró Izuku. Le escribí a Ida-kun esta tarde para ver cómo estaba en Osu, pero solo me dejó en visto. No ha mandado ni un mensaje al grupo de la clase desde que empezaron las pasantías. Ni siquiera para avisar que llegó bien. Yuji frunció el ceño. Conocía a Ida. Era el tipo de persona que mandaría un informe de 3 párrafos solo para decir que el desayuno estuvo nutritivo. Eso no suena nada bien, dijo Yuji seriamente. Ida es demasiado cuadrado para ignorar un mensaje, a menos que esté demasiado concentrado en algo, o en alguien. Estoy preocupado, Itadori-kun. Desde lo de su hermano en el hospital, tiene una mirada distinta. Uraraka-san y yo intentamos hablar con él antes de irnos, pero nos dio una respuesta muy formal, como si estuviera actuando. Temo que esté buscando al asesino de héroes por su cuenta. Yuji suspiró, recordando lo peligroso que es cuando alguien se encierra en su propio dolor. Mira, Midoriya, cuando alguien está así de herido, deja de escuchar razones. Se vuelve como un túnel. Solo ven lo que tienen al final y olvidan todo lo que hay a los lados. Yuji se rascó la nuca. Si mañana vas a estar cerca de Osu, búscalo. No le des un discurso, solo asegúrate de que sepa que no está solo. La gente comete estupideces cuando cree que es la única que puede cargar con su problema. Tienes razón. Agane-san tiene que entregar unos pedidos en Osu mañana, así que estaré por ahí. Voy a intentar encontrarlo. Bien. Y mantente alerta, añadió Yuji. Si ese tal Stein anda por ahí, no es un villano común de los que roban tiendas. No te hagas el héroe tú solo si las cosas se ponen feas. Lo tendré en cuenta. Gracias, Itadori-kun. Descansa. Tú igual. Nos vemos. Yuji colgó y dejó el teléfono a un lado. Una sensación de pesadez le recorrió la nuca, un instinto que no le fallaba desde hacía años. Algo se estaba cocinando en la oscuridad, y sospechaba que las calles de Osu se iban a teñir de rojo muy pronto. Simplemente miró por la ventana y pensó. Simplemente no hagas una estupidez, Ida, y Midoriya no estaba en una situación diferente. Ida, mientras tanto, en un bar escondido en los callejones de camino, el humo de un cigarrillo se mezclaba con una niebla oscura y espesa. ¿Entonces?, preguntó Tomura Shigaraki, rascándose el cuello con impaciencia. ¿Aceptas el trato o vas a seguir con tus discursos aburridos? Desde la oscuridad, unos ojos fríos y afilados brillaron. Una mano enguantada apretó el mango de una katana mellada. Osu será el escenario, respondió una voz ronca y profunda. Yo purgaré a los falsos héroes, y ustedes pueden jugar con sus monstruos. Pero si interfieren en mi justicia, los siguientes serán ustedes. Stein, el asesino de héroes, dio un paso hacia la luz, sellando una alianza que pondría a prueba no solo el nuevo control de Izuku, sino la determinación de toda una generación. Todavía tengo cosas que hacer. El tercer día de las pasantías amaneció con un sol radiante, ocultando la tormenta que se gestaba en los callejones. Mientras el país seguía su curso, los estudiantes de la clase 1 vivían realidades completamente distintas a las de Yuji e Izuku. En el distrito comercial, Momoya Oyorozu y Itsuka Kendo suspiraban al unísono mientras terminaban de retocarse el maquillaje. Su pasantía con Unabami no incluía patrullajes tácticos ni análisis de combate, sino sesiones de fotos y anuncios de perfumes. No es exactamente lo que esperaba de una pasantía de héroe, murmuró Momo con una sonrisa amable pero algo cansada, aunque entiendo la importancia de las relaciones públicas. ¡Ánimo!, respondió Kendo.
Al menos estamos aprendiendo a manejar la atención de la gente. Aunque, me pregunto qué estarán haciendo Midoriya e Itadori. ¿Te interesan? Preguntó Momo. No realmente, solo que me contaste de ellos y me dio curiosidad. Mientras tanto, en la costa, Tsuyu Asui ayudaba a la tripulación de Selkie a organizar las redes de rescate. El ambiente era alegre y lleno de camaradería marina. Por otro lado, Ochako Uraraka estaba en medio de un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo con Gunea. Concentración. Gritó el héroe profesional. Ochako, con una mirada feroz que no tenía antes del festival, derribó a un saco de entrenamiento con una técnica de judo impecable. Estaba decidida a no ser la chica débil que necesitaba ser rescatada. Incluso Bakugo, a regañadientes, sufría bajo las manos de Best Jeanist, quien intentaba peinar su explosivo cabello y enderezar su actitud. Era una estampa cómica que contrastaba con la seriedad de lo que estaba por venir. Lejos de las cámaras y el brillo, en una instalación de máxima seguridad de la Policía Nacional, All Might y el detective Tsukauchi observaban a través de un cristal reforzado. Dentro de una cámara criogénica, los restos del gnomo que Yuji derrotó en la USG flotaban en un fluido estabilizador. Los resultados de la autopsia molecular han llegado, Toshinori, dijo Tsukauchi, con una expresión de profunda preocupación. Y son desconcertantes. All Might, en su forma delgada, tosió un poco de sangre antes de responder. Más de lo que ya sabíamos. Sabemos que era un humano modificado con múltiples dones. Ese es el problema, Tsukauchi señaló una pantalla donde se mostraban cadenas de Adam fragmentadas. En las primeras pruebas post-combate, el cuerpo solo presentaba un factor de don activo. Pensamos que los demás habían sido borrados por el trauma del golpe final. Pero con el tiempo, un segundo factor ha aparecido, o mejor dicho, ha intentado resurgir. Tsukauchi ajustó sus gafas y mostró una gráfica compleja. El don de superregeneración está ahí, pero está muerto. No ha sido desactivado por un borrador como el de Eraserhead. Ha sido desmantelado a nivel atómico. Es como si alguien hubiera cortado no solo la carne, sino la instrucción del don en las células. El daño es tan preciso que el factor de recuperación no puede reconocer su propia estructura para sanar. All Might apretó el puño. Recordó la pelea de Yuji en la USG. Recordó aquel impacto final donde el aire pareció cortarse en 1000 pedazos. ¿Crees que fue el joven Itadori?, preguntó en un susurro. Nadie más lo tocó con esa intensidad. Pero hay algo más. Tsukauchi bajó la voz. Esta tecnología de acumular dones no es natural. Solo hay un nombre que se me viene a la mente cuando veo algo capaz de manipular la esencia misma de los dones. All for One, sentenció All Might. El aire en la habitación se volvió gélido. Si él está detrás de esto, y si el ataque de Itadori fue capaz de desactivar el don de esa manera, entonces el joven Itadori está en una posición mucho más peligrosa de lo que imaginamos. Realmente no podemos asegurar que fue el chico, tal vez en la implantación de don de fallo, no podemos asegurar al 100%, dijo Tsukauchi. El factor don está muerto si lo podemos decir de esta forma, más como dije están separadas, teóricamente se podría volver a reconectar para hacer el don funcional nuevamente. Solo alguien con tecnología avanzada o alguien demasiado listo podría hacerlo, pero por ahora lo vemos imposible. El tercer día pasó volando. Izuku se centró en patrullajes cortos con Agane, aplicando la eficiencia estructural en cada movimiento. Su cuerpo se sentía ligero, y el One for All ya no era un enemigo interno, sino un aliado silencioso. En Shizuoka, Yuji patrullaba con el G-SOT. Durante el recorrido, Yuji notó cómo los ciudadanos de los barrios más pobres miraban con recelo a los héroes, especialmente aquellos con mutaciones físicas evidentes, heteromorfos. La paz de All Might era real, pero bajo la superficie, las grietas sociales seguían ahí. Yuji no decía nada, pero su mirada captaba cada gesto de desprecio, recordándole que no todos los monstruos tienen colmillos. El cuarto día. Llegó la tarde del cuarto día. El sol comenzó a teñirse de un naranja sangriento sobre la ciudad de Osu. Izuku y Agane bajaron del tren en la estación central. El ambiente era extraño. Había demasiadas patrullas y un nerviosismo palpable en el aire. Agane cargaba con un maletín de suministros técnicos, pero su mirada estaba fija en los tejados. Mantente cerca, niño, dijo Agane, ajustando sus gafas. El aire huele a aceite quemado y a problemas. Siento vibraciones en el asfalto que no son de coches. Izuku asintió, ajustando sus guantes. Su mente volvió a la llamada con Yuji. No dejes que el odio guíe tu flujo.
Empezó a buscar entre la multitud, esperando ver una cabellera azul oscuro y una armadura plateada. A unas pocas calles de allí, Ida Tenya caminaba por un callejón sombrío. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Había ignorado los mensajes de sus amigos, el consejo de sus maestros y su propio sentido del deber. Solo quedaba el eco de los gritos de su hermano y el deseo de encontrar la bufanda roja que manchaba el honor de su familia. En lo alto de una torre de agua, Stein observaba la ciudad. Detrás de él, el cielo se abrió en una brecha de niebla oscura. 3 figuras deformes, con el cerebro expuesto y miradas vacías, saltaron hacia el vacío. «Que empiece la purga», susurró el asesino de héroes. ¡Boom! Una explosión sacudió el centro de Osu. El caos había comenzado. El cielo de Osu se volvió negro por el humo de los autobuses volcados. Las alarmas de los edificios gritaban en una sinfonía de pánico. Agane se detuvo en medio de la acera, su visión estructural se volvió loca. Las vibraciones que sentía no eran solo mecánicas, eran biológicas y violentas. Midoriya, olvida los suministros. Rugió Agane, su tono de voz cambiando a uno de combate. Esto no es un accidente, es un asalto coordinado. Hay 3 focos de calor avanzando hacia el centro. Izuku no necesitó que se lo dijeran 2 veces. El Full Cowl se encendió como una lámpara de neón verde, constante y estable. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba fría. Recordó las palabras de Yuji: la gente que busca venganza suele dejar de mirar hacia adelante. Agane-san, voy a buscar a Ida-kun. Gritó Izuku. Si está aquí, estará donde el aire sea más pesado. Ve, motorcito. Yo me encargo de que estos edificios no se le caigan encima a la gente. Agane golpeó el suelo con su maletín, que se desplegó en una serie de puntales hidráulicos. Izuku salió disparado, saltando de pared en pared. Mientras volaba sobre los tejados, vio a lo lejos una figura con armadura plateada entrando en un callejón oscuro, lejos de las luces de emergencia. Ida-kun, no lo hagas. Susurró Izuku para sí mismo, acelerando el paso. En ese callejón, el silencio era absoluto, roto solo por el goteo de agua, y el sonido de una espada siendo envainada. Stein estaba allí, y la purga estaba a punto de cobrarse su primera víctima de la UA. El callejón estaba sumido en una penumbra opresiva, el olor a moho y hierro oxidado se mezclaba con el hedor metálico de la sangre. Ida Tenya, de la clase 1A, el orgullo de la familia Ida, estaba postrado en el suelo sucio, su cuerpo negándose a responder. No era solo el miedo, era la parálisis de la sangre, el juicio de Stein. Stein caminaba con una lentitud aterradora, su bufanda roja ondeando como la lengua de un demonio. Miró a Ida con una mezcla de lástima y asco. Tus ojos, la voz de Stein era un susurro rasposo. No son los ojos de un salvador. Son los ojos de un criminal común. Estás cegado por tu propio deseo de venganza, pequeño impostor. Tu hermano era un héroe débil, pero al menos tenía el título. Tú no eres más que un niño con un berrinche y una armadura brillante. Cállate. Gritó Ida, con lágrimas de impotencia rodando por sus mejillas mientras intentaba, en vano, mover un solo dedo. Él era una persona maravillosa. Tú lo arruinaste. Yo soy su sucesor. Stein soltó una carcajada seca y desenvainó su espada, colocándola justo sobre el pecho de Ida, sobre el metal que llevaba el nombre de Ingenium. El título de héroe solo se le otorga a aquellos que se sacrifican por los demás. Tú viniste aquí por ti mismo. Viniste a Osu para satisfacer tu ego, no para salvar a nadie. Stein levantó la hoja, el brillo del metal reflejando la desesperación de Ida. Eres una plaga que infecta la sociedad de héroes. Primero te purgaré a ti, y luego a este sistema podrido. Y Ida cerró los ojos, esperando el impacto frío del acero. En su mente, solo podía pedir perdón a su hermano y a sus amigos por ser tan patético. Pero justo cuando la espada de Stein descendía para reclamar su vida, un estallido de chispas verdes iluminó el callejón de extremo a extremo. El aire, que antes era pesado y estático, fue desgarrado por una corriente de energía pura. Stein, cuyos instintos estaban afilados por 1000 batallas, sintió el cambio de presión y saltó hacia atrás milésimas de segundo antes de que un proyectil humano impactara en el suelo frente a él. ¡Crack! El concreto del callejón se hizo añicos. El polvo se disipó para revelar a Izuku Midoriya, envuelto en el flujo constante del Full Cowl, con el puño aún humeante tras haber desviado la trayectoria del arma de Stein. Midoriya.
exclamó Ida, con la voz rota. Izuku se puso de pie, su mirada fija en el asesino de héroes. No había duda en sus ojos, no había el parpadeo errático de antes. El motor que Agane le ayudó a ajustar estaba funcionando a la perfección. Se colocó protectoramente frente a Ida, bloqueando el paso de Stein. «Llegué a tiempo», susurró Izuku, su voz sonando firme a pesar de la presión asesina que emanaba del villano. Stein se lamió los labios, intrigado. Había algo diferente en este chico en comparación con el que vio en las fotos. El aura era distinta. «¿Otro más?», gruñó Stein. «¿Vienes a morir por un impostor?». Izuku no retrocedió ni un centímetro. Ajustó sus guantes, el resplandor verde de su cuerpo iluminando las paredes del callejón. «Como vicepresidente de la clase, mi deber es velar por todos ustedes», sentenció Izuku, cada palabra cargada con la determinación de quien ha entendido su propósito. «Como héroe, mi deber es que no haya heridos. Y como tu amigo, Ida-kun, no puedo dejar que te lastimen». Izuku se lanzó hacia adelante, no con un salto desesperado, sino con un impulso controlado. Stein intentó contraatacar con su daga, pero Izuku usó el entorno, rebotando en las paredes con una agilidad estructural que recordaba a las enseñanzas de Agane. 5% de Droid, Smash. El puño de Izuku conectó con la cabeza de Stein en un choque de fuerza y técnica. El villano fue enviado varios metros hacia atrás, sus pies dejando surcos en el asfalto. Por primera vez en la noche, el rostro de Stein mostró algo que no era asco, era respeto. «Ida-kun», dijo Izuku sin quitarle la vista al enemigo, «prepárate. Vamos a salir de aquí juntos». Stein se recuperó del impacto casi al instante. Su cuerpo era un resorte de odio y habilidad. Sin decir palabra, se lanzó de nuevo, moviéndose de forma errática entre las sombras de las paredes. Izuku mantenía el full cowl al límite, sus ojos escaneando cada centímetro del callejón. El asesino de héroes apareció arriba, descendiendo con una estocada vertical. Izuku bloqueó con sus protectores de brazo, pero Stein, en el aire, realizó una contorsión imposible y sacó una daga oculta, apuntando directamente a la pierna expuesta de Midoriya. En ese milisegundo, donde el tiempo parece detenerse para los guerreros, un eco resonó en la mente de Izuku. «Mayormente me anticipo a lo que pueda hacer mi oponente, pero tener un plan B no está mal después de todo. Si tus manos están ocupadas, Midoriya, recuerda que tienes dos pilares más abajo». Yukiri Itadori. Izuku no intentó retroceder. En lugar de eso, plantó su peso sobre su pierna izquierda y, aprovechando la inercia del bloqueo superior, giró sobre su propio eje. Una patada circular ascendente. No fue un golpe de fuerza bruta, sino de técnica y tiempo. El talón de Izuku conectó directamente con la muñeca de la mano que sostenía la daga de Stein, desviando el arma justo antes de que rozara su piel. El impacto fue tan seco que Stein se vio obligado a retroceder para no perder el equilibrio. Stein aterrizó a varios metros, mirando su mano entumecida. Sus ojos se entrecerraron bajo las vendas. Había logrado obtener una gota de sangre de Izuku en el intercambio anterior, un corte casi invisible en la mejilla del chico. Stein se llevó la mano a la boca. Al probar la sangre, Izuku sintió que sus músculos se convertían en piedra. Su cuerpo cayó pesadamente, incapaz de moverse. «Tú», Stein bajó su espada, pero no para atacar a Izuku. «Tienes la chispa de los antiguos. Priorizas la vida de otros antes que la tuya, y tu técnica no busca el espectáculo, sino la supervivencia. Te dejaré vivir, niño. Eres un héroe que vale la pena conservar en este mundo podrido». Sin embargo, Stein giró la cabeza hacia Ida, quien seguía paralizado y llorando de rabia en el suelo. El aura asesina volvió a estallar. Pero él es la enfermedad. Y las enfermedades se cortan de raíz. Stein caminó hacia Ida. Alzó su katana larga, preparándose para dar el golpe final que terminaría con el linaje de los Ingenium. Ida apretó los dientes, aceptando su destino. «Detente», gritó Izuku, forcejeando contra su propio cuerpo, pero el don de Stein era absoluto. Justo cuando el acero de Stein comenzaba a descender, una luz naranja y azul iluminó el callejón. Un rugido de llamas sibilantes barrió el aire con una violencia ensordecedora. ¡Frosh! Stein tuvo que saltar hacia atrás, realizando una pirueta en el aire para evitar ser consumido por la llamarada. Una pared de hielo surgió instantáneamente después, creando una barrera entre el villano y las víctimas. En la entrada del callejón, Shoto Todoroki caminaba con calma, su lado izquierdo aún humeando y su lado derecho cubierto de escarcha.
Su mirada era gélida, enfocada completamente en el hombre de la bufanda roja. Midoriya, dijo Shoto, guardando su teléfono en el bolsillo, tienes que ser más específico en tus mensajes. Enviar solo tu ubicación en un momento así nos da un susto a todos. Shoto se detuvo al lado de Izuku, cubriéndolo con un muro de hielo protector. Llegas tarde, Todoroki-kun, murmuró Izuku con una sonrisa de alivio, sintiendo que el efecto de la parálisis empezaba a ceder ligeramente. Llego justo a tiempo, respondió Shoto, encendiendo su brazo izquierdo una vez más. No dejaré que este tipo toque a mis amigos. Porque al final, siempre, el callejón se convirtió en un hervidero de vapor. El hielo de Shoto se derretía ante el calor de sus propias llamas, creando una cortina de niebla que dificultaba la visión de Stein. El asesino de héroes se movía como una sombra, pegado a las paredes, esperando el momento en que Shoto bajara la guardia. Midoriya, levántate en cuanto puedas, dijo Shoto sin apartar la vista del frente. No podré mantenerlo a raya solo con ataques a distancia, es demasiado rápido. Izuku, sintiendo como la parálisis de la sangre empezaba a desvanecerse gracias a su metabolismo acelerado por el Full Cowl, apretó los dientes. Todoroki-kun, ten cuidado con sus espadas. Si logra lamer aunque sea una gota de tu sangre, estarás acabado. Stein surgió de la niebla, lanzando 3 dagas directamente hacia el rostro de Shoto. Este levantó un muro de hielo para bloquearlas, pero Stein ya estaba flanqueándolo por la izquierda. Shoto dudó un segundo. Su lado izquierdo, el del fuego, todavía se sentía como una carga, un recordatorio de Endeavor. En ese instante de duda, las palabras de Yuji en los pasillos resonaron en su mente. Oye, Todoroki, la sangre es solo un combustible. No importa quién te dio el tanque, lo que importa es quién conduce el motor. Si usas ese fuego para salvar a alguien, entonces ese fuego es tuyo, no de tu viejo. No dejes que su sombra apague tu luz. Shoto exhaló un suspiro caliente. Sus ojos se afilaron. Ya no me importa de quién sea este poder, murmuró Shoto. Es mi turno de proteger. Stein lanzó un tajo descendente, buscando el hombro de Shoto. Pero en lugar de solo hielo, Shoto liberó una ráfaga de fuego a quemarropa, que obligó a Stein a cubrirse el rostro. Esa décima de segundo fue todo lo que Izuku necesitaba. Ya puedo moverme. Rugió Izuku. Con un estallido de rayos verdes, Izuku se impulsó desde el suelo, pasando por debajo del brazo de Shoto. El trabajo en equipo fue instantáneo. Shoto creó una rampa de hielo para que Izuku ganara altura y velocidad. Todoroki-kun, ahora. Gritó Izuku en el aire. Shoto lanzó una ráfaga de hielo para sellar las salidas del callejón, atrapando a Stein en un espacio confinado. El villano, viéndose acorralado, intentó un último movimiento desesperado, lanzando su katana principal hacia Izuku. Izuku, aplicando de nuevo el plan B de Itadori, no intentó atrapar la espada. En pleno vuelo, giró su cuerpo y usó una patada de hacha para golpear el plano de la hoja, desviándola hacia el suelo. Recibe esto. Izuku cargó el 5% en su puño derecho. Detroit, Smash. Al mismo tiempo, Shoto liberó una columna de fuego desde el otro flanco. ¡Boom! El impacto combinado lanzó a Stein contra la pared del fondo con una fuerza devastadora. El asesino de héroes cayó de rodillas, con su máscara rota y su respiración entrecortada. Por primera vez, estaba contra las cuerdas. No te acercaras, porque, desde el suelo, Ida observaba la escena con el corazón destrozado. Ver a sus dos amigos arriesgar la vida, usando cada gramo de su ingenio y superando sus propios traumas solo para salvarlo a él, finalmente rompió el muro de odio que lo cegaba. ¿Qué estoy haciendo? Sollozó Ida, logrando mover una mano. Mis amigos están sangrando, y yo solo pensaba en mi orgullo, y Ida clavó sus dedos en el pavimento, forzando a sus motores a encenderse. El calor de las llamas de Shoto y la voluntad de Izuku le dieron la fuerza para romper la última barrera de la parálisis. Midoriya. Todoroki. Ida se puso de pie, con los escapes de sus piernas vibrando con una intensidad azulada. Déjenme ayudar. No dejaré que el nombre de Ingenium muera en este callejón de esta manera. Stein, recuperándose entre los escombros, sonrió de forma macabra. Parece que el tratamiento de choque funcionó. Veamos si tu convicción es real o solo otro síntoma de tu hipocresía. El callejón vibraba bajo la presión. Stein, con la ropa quemada y la mirada de un lobo herido, se puso de pie una última vez. Su aura asesina era tan densa que el aire parecía cortarse, pero frente a él, ya no había niños asustados. Había 3 héroes.
Pero él tenía algo que nadie más poseía, Iida-kun. Izuku se colocó en posición de carrera, las chispas verdes de su full cowl iluminando las paredes. ¿Puedes hacerlo? Mis motores están al límite. Iida ajustó su casco, el vapor saliendo con fuerza de sus piernas. Pero no dejaré que mis piernas se detengan hasta que este hombre caiga. Shoto dio un paso al frente, su brazo izquierdo ardiendo con una llama pura y controlada, mientras el suelo a sus pies se congelaba instantáneamente. Yo abriré el camino. Ustedes asesten el golpe. Stein rugió, lanzándose en un movimiento suicida con una daga rota en cada mano. Vengan, pequeños impostores. Demuéstrenme que merecen vivir. Shoto extendió ambos brazos. En lugar de lanzar ráfagas descontroladas, usó el consejo de eficiencia de Shuji. Concentró el frío y el calor en un solo punto. Muro de presión. Cero absoluto. Una explosión de vapor cegador envolvió a Stein, bloqueando su visión y frenando su avance por la diferencia de temperatura. Ahora. Gritó Shoto. Iida e Izuku salieron disparados al mismo tiempo. Parecían dos cometas, uno azul y uno verde, cruzando la niebla de vapor. Stein intentó lanzar sus dagas por instinto, pero Izuku, recordando el plan B, usó su brazo izquierdo para desviar las armas en el aire sin perder ni un ápice de velocidad. Este es el peso de mis errores. Rugió Iida, activando su máxima marcha. Y este es el peso de nuestros sueños. Exclamó Izuku, concentrando todo el flujo del 5% en su pierna derecha. Y los dos pensaron una sola cosa, con esto, con Mi, los dos saltaron en una coordinación perfecta. Izuku desde arriba, girando en el aire para un hachazo descendente. Y Iida desde el frente, con una patada de propulsión horizontal. Recibo. Gritó Iida. Manchester. Bramó Izuku. Extend / Smash. Gritaron ambos al unísono. ¡Boom! Porque, el choque fue sísmico. La patada de Iida impactó en el torso de Stein justo cuando el talón de Izuku caía sobre su hombro. El asesino de héroes no tuvo tiempo ni de parpadear. La fuerza combinada lo hundió en el asfalto, creando un cráter que agrietó las paredes del callejón de lado a lado. La onda de choque disipó toda la niebla y el vapor, dejando un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido de los motores de Iida apagándose lentamente. Stein yacía en el centro del cráter, inconsciente, con sus armas lejos de su alcance. Había sido derrotado no por un héroe falso, sino por la unión de tres jóvenes que decidieron que la vida de su compañero valía más que cualquier otra cosa. Izuku aterrizó con dificultad, jadeando, su traje desgarrado pero con una mirada de alivio. Shoto se acercó, apagando sus llamas, y Iida simplemente se dejó caer de rodillas, con la cabeza gacha, finalmente dejando que las lágrimas de redención fluyeran. Se acabó, susurró Izuku, mirando al cielo de Osu que empezaba a aclararse. Lo logramos. A lo lejos, el rugido de los gnomos seguía escuchándose, recordándoles que la noche aún no terminaba, pero en ese callejón, la leyenda del asesino de héroes había llegado a su fin. El silencio del callejón fue roto por el sonido de pasos pesados y gritos de auxilio que venían de las avenidas principales. A los pocos minutos, un grupo de héroes profesionales, encabezados por el héroe nativo y Agane, irrumpieron en el lugar. «Midoriya», gritó Agane, viendo el cráter y el estado de su pasante. «Niño, te dije que no te excedieras con el motor». Agane se detuvo en seco al ver a la figura en el centro del desastre. Stein estaba atado con cables reforzados que Shoto había improvisado, pero algo andaba mal. A pesar de la paliza, el aura del hombre no se había apagado. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Agane. De repente, un gnomo alado descendió del cielo, esquivando a los héroes y atrapando a Izuku con sus garras para llevárselo. Los profesionales quedaron paralizados por la sorpresa, pero entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Stein, quien debería estar inconsciente por el triple impacto, abrió los ojos. Con un movimiento que desafió toda lógica biológica y médica, rompió sus ataduras, se puso de pie y, con una velocidad sobrehumana, saltó hacia el gnomo, clavándole un cuchillo en el cerebro expuesto. «Midoriya», gritó Iida, viendo cómo Stein salvaba al chico solo para después aterrizar pesadamente frente a todos los héroes. Stein estaba de pie, con la máscara caída revelando un rostro desfigurado por la obsesión. Sus costillas estaban rotas y sus pulmones colapsaban, pero su voluntad lo mantenía erguido como una estatua de sangre. Los héroes profesionales retrocedieron por puro instinto.
La presión asesina de Stein era tan real que el aire se volvió denso, dificultando la respiración de todos los presentes. Escuchen bien, impostores. Rugió Stein, su voz brotando desde lo más profundo de su garganta, escupiendo sangre con cada palabra. La sociedad se ha ahogado en su propia vanidad. Ustedes, que se hacen llamar héroes por un cheque y una cámara, son el cáncer que devora la justicia. Stein clavó su mirada en los profesionales, pero cuando sus ojos pasaron por Izuku, se suavizaron un milisegundo antes de volver a endurecerse hacia el horizonte. Solo hay un hombre que tiene el derecho de matarme. El grito de Stein resonó en todo Osu, silenciando incluso las explosiones lejanas. Solo All Might es un héroe verdadero. Vengan. Intenten detenerme, falsos. Yo seré el sacrificio que despierte a este mundo dormido. El grito terminó en un silencio absoluto. Stein permaneció de pie, con el brazo extendido y la mirada fija, desafiando a todo el sistema. Pero no hubo más ataques. Está inconsciente, murmuró Agane, acercándose con cautela. Sigue de pie, pero su cuerpo finalmente se rindió. Izuku, Shoto e Iiba observaron la escena en silencio. Sabían que, aunque habían ganado la pelea física, Stein acababa de lanzar una granada ideológica al mundo. Agane se acercó a Izuku y le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. Hiciste lo correcto, niño. Pero prepárate, después de esto, el mundo no volverá a mirar a los héroes de la misma forma.